Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Hoy, 24 de julio de 2018, nos corresponde estudiar Colosenses 2. En este capítulo, al parecer, las falsas enseñanzas en Colosas estaban desviando la adoración hacia Cristo al hacer honor a los principados y potestades de este mundo, es decir, tradiciones humanas. Es así como el apóstol Pablo hace una invitación a recordar a los colosenses su conversión centrada en Cristo. Los versículos 6 y 7 declaran: «Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él». La urgencia del mensaje de Pablo es evidente. No está simplemente advirtiendo a los colosenses de resistir a las falsas enseñanzas que podrían reemplazar lo que habían creído, sino que el apóstol Pablo está haciendo claro que al seguir tales enseñanzas serían conducidos a una adoración de dioses falsos que no pueden salvar. Es por ello que el apóstol está haciendo un llamado a ser fieles al único y verdadero Dios. Vale la pena recordar que en términos prácticos, un ídolo es cualquier cosa en la cual ponemos nuestra confianza a diferencia de Dios. Hoy día, es muy común que personas de todo tipo, cristianas y no cristianas, tengan deseo de cosas, éxito, seguridad y posiciones más que desarrollar una confianza plena en Dios. En este contexto, Pablo no solo identifica el peligro de las falsas enseñanzas y el peligro que nos lleva a la idolatría, sino que nos muestra cómo esa adoración falsa niega el poder y la suficiencia de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Aquí podemos tomar nuestra primera lección. Debemos diariamente renovar nuestro compromiso con Dios centrado en Cristo, de tal forma que nuestra confianza en Él vaya creciendo y no permitir que las cuestiones terrenales y humanas nos impidan vivir plenamente el plan de salvación en nuestras vidas. La segunda parte, de los versículos 16 al 23, presenta varios desafíos para algunos sectores de la comunidad evangélica, ya que algunos consideran que cuando el apóstol Pablo habla en el versículo 16, «Nadie juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Algunos interpretan esta sección para desacreditar la ley moral de Dios que tenía que ver directamente con los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, es decir, el sábado. Por el contexto y la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Colosas por medio de los falsos maestros, se debe entender que sin lugar a duda había implicaciones de tipo moral en cuanto a algunas prácticas aquí mencionadas. Por ejemplo, el comer carne ofrecida a los ídolos era algo que el Concilio de Jerusalén había acordado advertir a los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo. Sin embargo, los falsos maestros estaban colocando todas estas regulaciones por encima de lo más importante, que era una vida centrada en Cristo. El apóstol Pablo, en esta sección, por el contexto, se está refiriendo a las leyes ceremoniales descritas en el Antiguo Testamento, lo cual eran una sombra de lo que había de venir, es decir, señalaban la obra y el sacrificio de Cristo, las cuales terminaron con su muerte. Para contrastar, el sábado semanal, que era parte no de las leyes ceremoniales sino moral en los 10 mandamientos, señala mucho más atrás de las leyes ceremoniales, y esto es el evento de la creación. En el libro Patriarcas y Profetas, página 328, dice las siguientes palabras: «El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, lo señala a Él como creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás podrían existir ateos ni idólatras». Ciertamente, algunos desacreditan el poderoso testimonio del sábado en nuestros días por este texto. Sin embargo, se les considera como estudiosos no serios de las Escrituras al no considerar todos los elementos de una interpretación bíblica en donde los escritores bíblicos están enfatizando ciertos temas centrales en sus escritos. Ahora bien, el desafío y lo más crítico de estas regulaciones y leyes que presenta el apóstol Pablo es que todo esto podría distraernos de la obra de Dios en Cristo, el cual nos liberó de las fuerzas del mal, del pecado. Así que reducir esta parte del capítulo 2 a una polémica en contra de un grupo étnico no es justificable.
En vez de atacar las reglas y festividades que promovían la forma de vida piadosa de una comunidad de Dios, el apóstol Pablo está señalando que estas tradiciones podrían tomar la gloria que solamente pertenece a Cristo, es decir, las ceremonias externas que de alguna forma son señales que identifican a una comunidad de creyentes, nunca deben estar por encima del verdadero testimonio cristiano, que es una vida centrada en Cristo. Aquí podemos tomar nuestra segunda lección. La vida cristiana presenta señales o regulaciones que identifican la vida piadosa de una comunidad cristiana, tales como su estilo de vida y el sábado. Sin embargo, nunca los debemos considerar por encima de la obra de Cristo en favor de nuestra salvación. Al meditar y escribir en este capítulo, recuerdo una poderosa declaración que mantengo en mi mente. El testimonio o argumento más poderoso a favor del cristianismo es una vida como la de Cristo. Posiblemente, en ocasiones, sobreestimamos nuestra tradición religiosa, es decir, creyente por varias generaciones, líderes bien posesionados, admirados, etc. Sin embargo, todas estas cosas podrían convertirse en un ídolo al confiar más en ellos que en la obra de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que el apóstol Pablo nos advierte y nos invita que de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Es bastante fácil, cómodo, posmoderno, sutil confiar en cosas, títulos, posiciones más que en Dios. Pero no olvidemos que el testimonio más poderoso a favor del cristianismo es un liderazgo cristocéntrico, humano, auténtico, sincero, cristiano de una vida en comunión con Cristo. Pareciera algo tan sencillo, pero la realidad es que es de lo que más se carece hoy por hoy en nuestros días dentro de las filas del cristianismo. El apóstol Pablo nos desafía a vivir vidas centradas en Cristo. ¿Aceptas el desafío? ¿O prefieres lo cómodo, moderno, sutil de confiar en las filosofías modernas? Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Venancio de Dios Morales por compartir esta meditación y quien es docente de la Escuela de Teología en la Universidad de Navojoa, en Sonora, México. Este programa, Señor, Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.